palabra mentira es una palabra dura, ¿eh? Me hago cargo. Pero para no enloquecer conviene llamar a la verdad verdad y a la mentira mentira, digamos como principio básico. Miren, hoy se ha conocido el dictamen de la Convención de Venecia sobre la ley de amnistía y es durísimo, ¿eh? Vamos a repasar enseguida cuáles son las objeciones concretas que pone al texto y apuntan a cuestiones cruciales del mismo. Aquí está un resumen del dictamen y cualquier persona en sus cabales al leerlo entiende que es demoledor. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, o sea que este dictamen no es vinculante. El gobierno podría haber alegado esto. O podría haber dicho, bueno, hay en algunas cuestiones, incluso podría haber suavizado sus conclusiones. Lo que no puede decir es que ha avalado esta amnistía. El primer ministro inspector Félix Bolaños decidió manipular este dictamen hace días, cuando todavía ni siquiera estaba publicado, y filtró a la prensa amiga que se trataba de un aval a la amnistía porque ya conocía las líneas generales y eso podía concluir el gobierno. Esto es sencillamente mentira. Y hoy esa mentira se ha descubierto en todo su esplendor. Si ya era grave que Bolaños hubiera hecho eso antes de que cualquiera pudiera leer el dictamen, para lo que cuesta encontrar un calificativo es para que lo siga manteniendo después de que se haya publicado. O sea, pretende que la gente ya no crea ni lo que lee. Pretende enloquecer a la gente. Bueno, he leído un documento que ha difundido el Partido Popular y es un documento que pasará a la historia con la cantidad de tergiversaciones y de falsedades que han intentado verter. La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía, es absolutamente clara, es un documento que será público, que todo el mundo va a poder leer y todo el mundo va a poder conocer. No es verdad. Y como es duro hablar en estos términos y hay que justificar muy bien la afirmación de que un ministro no está diciendo la verdad, vamos a leer algunos argumentos concretos del informe que desmonta la amnistía que ayer aprobó en primer trámite el Congreso de los Diputados. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. La Comisión de Venecia cuestiona el procedimiento, el traje a medida, la falta de consenso, el arco temporal y hasta guarda un capítulo especial para las comisiones legislativas del lawfare. Sí, esas que figuran en el acuerdo firmado por el Partido Socialista con Junts per Cat y que pretenden extender la idea de que España no es un Estado de Derecho, sino un lugar donde los jueces, con malas artes, persiguen a personas del independentismo, por ejemplo, únicamente por sus ideas políticas, y que eso es lo que habría ocurrido en el caso de tantas personas involucradas en el procés. Vamos por partes. Yo les expongo una frase literal de lo que dice la Comisión de Venecia y luego les explico contra qué precepto de la ley de amnistía se dirige. Y así ustedes verán si creen lo que ya pueden leer en el dictamen de la Comisión de Venecia o si creen lo que les dice el ministro Félix Bolaños. Veamos. Dice la Comisión de Venecia: las amnistías deberían adoptarse con una mayoría cualificada suficientemente amplia en la medida en que pueden tener efectos muy divisorios para la sociedad. El propio ministro Bolaños reconoció aquí, en Onda Cero, con Carlos Alsina, que había una mayoría de la sociedad en contra de la amnistía. ¿No me niega usted que la mayoría de la sociedad está en contra de la amnistía? No se lo niego. Yo creo que las encuestas que se están publicando, y creo que en esto son todas unánimes, hay una parte muy importante, puede ser incluso mayoritaria de la sociedad española, que no ve claro, que discrepa la amnistía. Y yo a esa parte de la sociedad española que discrepa de la amnistía, seguro que muchos de ellos nos están escuchando en este momento. Les pido tiempo, como con los indultos. Les pido que valoren la ley de amnistía con la perspectiva del tiempo. Bueno, o sea que no es que haya una mayoría cualificada suficientemente amplia, no, es que la mayoría de la sociedad española, según reconoce el ministro, está en contra de la amnistía, y a esa mayoría de la población española que está en contra de la amnistía les pide el salto de fe de esperar unos años para ver si la aplicación de esta ley tiene los efectos benéficos que le promete el gobierno. Pero es que además no es una cuestión de encuestas.
ni es una cuestión de mayorías sociales, ni sociológicas. No, es que además esta ley se ha aprobado contra la mitad del Parlamento y contra el grupo mayoritario de las dos cámaras. ¿Esa es una mayoría cualificada? Dice la Comisión de Venecia, los criterios en los que se basan las amnistías no deben estar diseñados para cubrir a individuos específicos. Resulta que esta es una ley no ya escrita por Puigdemont, sino reescrita y vuelta a reescribir por sus beneficiarios, en función de cómo cambiaba su situación procesal. Y dirán, bueno, eso es lo que usted cree, eso será una presunción. No, miren, no hay una sola ley, no se recuerda, que haya sido aprobada en comisión y tumbada en el Pleno. ¿Por qué? Porque son los mismos grupos los que la votan. Ya saben que se votó 2 veces en el Pleno. La primera la tumbaron. La siguiente es la de ayer, que salió aprobada. Bien, ¿qué ocurrió la primera vez? ¿Por qué se aprobó en la comisión y la tumbó el Pleno del Congreso de los Diputados y son los mismos grupos parlamentarios con las mismas mayorías los que lo votan? Sí, que la situación procesal de Puigdemont y otros protoamnistiados cambió entre medias por las decisiones de los jueces García Castellón y Aguirre, y por tanto hubo que devolver a la Comisión de Justicia la ley para renegociarla y reescribirla a la medida de estos individuos tan específicos y de su tan específica situación procesal. O sea, esta es una ley no ya escrita por Puigdemont, sino reescrita y vuelta a reescribir por sus beneficiarios en función de cómo cambiaba su situación procesal. La Comisión de Venecia no solo afirma que esto no puede ser, sino que luego reitera que una amnistía no debe diseñarse para cubrir a personas concretas. Y luego, continúa con otras recomendaciones. ¿Cómo? Acotar y definir de manera más precisa el ámbito material y temporal de aplicación o garantizar que se establezca una relación causal más estrecha entre las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias y los actos de malversación y de corrupción. Fíjense ustedes si le queda lejos esto a esta ley, que resulta que el periodo de impunidad se amplió para alojar bajo su manto no ya a Artur Mas y su 9N, no, a los Pujol y a sus latrocinios. ¿Por qué el procés, según la ley, empezó en 2011, durante el mandato de Zapatero? A esto no fue capaz de responder Félix Bolaños, con Carlos Alsina, a pesar de que sabía perfectamente los hechos concretos que pretendía cubrir con esa ampliación del arco temporal de la ley. Efectivamente, era para poder decir que los Pujol habían robado en nombre de Cataluña y cómo los crímenes cometidos en nombre de la independencia iban a ser amnistiados, así cubrir a los Pujol con su manto de impunidad. Hay más. Dice la Comisión de Venecia que el procedimiento legislativo no puede ser de urgencia. Y saben ustedes que el procedimiento legislativo que eligió el gobierno, porque lo eligió el gobierno, fue la proposición de ley que presentan los grupos parlamentarios, a pesar de que Patxi López ni se había leído la ley, ni estaba en las negociaciones, ni luego se metió en la escritura de la ley con Puigdemont, porque no estaba en eso. ¿Por qué eligieron la proposición de ley que lo presentara el Grupo Socialista? Porque así se ahorraban los informes preceptivos de tantos órganos que les iban a decir que esta ley no tenía cabida, o constitucional, o no tenía un buen encaje legal, o no querían exponerse sencillamente a sus criterios. Y además, también habla la Comisión de Venecia de esas comisiones de investigación que se pactaron con Esquerra y con Junts para sentar a los jueces y para describir el panorama de un lawfare en España y de otras lindezas. Y claro, dicen que los jueces no pueden sentarse a dar explicaciones de sus sentencias y decisiones ante los diputados, porque los diputados no son quienes para cuestionar a los jueces. Es decir, no son tribunales de casación las cámaras parlamentarias. En resumen, que es imposible que nadie que haya leído esto vea un aval en el dictamen. Y como es imposible, quien lo dice miente. Pues bien, ya no hay ninguna duda, ya no lo dice el Partido Socialista, ya no lo dice el Gobierno, ya lo dice Europa. No es necesario una reforma constitucional, sirve una ley orgánica para aprobar la ley de amnistía. Fue el Partido Popular quien recurrió a este organismo, a la Comisión de Venecia, para cargarse de razones. Y el Gobierno podía haber argumentado que la opinión de la Comisión de Venecia nadie vincula.
podía haberle quitado hierro a este dictamen. Podría haber dicho, bueno, nosotros tomaremos la decisión que a nosotros nos compete tomar, pero no. Prefirió manipular el informe antes de que saliera para hacer una campaña de pura posverdad. Y por eso ese informe hoy está en la primera plana. Y por eso también hoy el Partido Popular se siente perfectamente legitimado para sacar pecho ante este dictamen. Lo decía su secretaria general, Cuca Gamarra. Al problema que el gobierno de Pedro Sánchez tiene con los independentistas, se suma el que Félix Bolaños tiene con la verdad. El repaso que le da hoy la Comisión de Venecia al gobierno de Sánchez en relación a la ley de amnistía es histórico y no tiene ningún precedente. Lo que queda claro es que han aprobado una ley que Europa cuestiona, que la justicia comunitaria analizará y que además lo hacen sin conseguir ni tan siquiera a cambio los presupuestos como se habían propuesto. Y la amnistía sigue su camino parlamentario. Y Carles Puigdemont pretende iniciar su camino de regreso hacia Cataluña y ya estudia junto a su abogado el calendario para ver si puede presentarse a las elecciones. Esta es la gran cuestión. Ahora, Carles Puigdemont era un paria antes del 23J. Ya prácticamente nadie le prestaba atención, ni en Estrasburgo, ni en Bruselas. Se pensaba por allí casi más como un atractivo turístico. Y ahora sí, ahora tiene la manija de la situación. Ahora puede decidir cuándo regresar a Cataluña o hacer una performance para permitir que le detengan si luego además va a ser amnistiado. Tiene un enorme poder, Carles Puigdemont. Hoy le han preguntado a Gonzalo Boye, que es su abogado, si Puigdemont puede ser detenido cuando regrese a España. Y fíjense lo que ha contestado. Pueden hacerlo, pero el presidente va a asumir las consecuencias de sus decisiones en un marco jurídico que no es el existente hasta ahora. Una vez que la ley de amnistía salga publicada en el Boletín Oficial del Estado, cada cual tendrá que asumir las consecuencias de una ley en vigor. Es una posibilidad, pero evidentemente lo que no se va a poder impedir es que sea presidente de la Generalitat si él lo quiere ser. Bueno, y un testimonio más es de la apertura del 15º Congreso del Partido de los Socialistas de Cataluña, que se celebra en Barcelona. Ya saben que el PSC ya está entrando en zafarrancho electoral y ya va a arrancar la caravana hacia las elecciones del 12 de mayo. Bueno, ahí ha estado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en este acto y allí ha hablado de la amnistía y lo ha hecho en estos términos. Años después de ese 2017, que toca dar un paso más que no será el último, para la estabilidad política de Cataluña, para el reencuentro, para entender el futuro. Se pone en marcha una ley de amnistía. Una ley de amnistía razonable. ¿Por qué? Porque hubo un 155, porque ya ha habido líderes que han estado en la cárcel, porque nunca hemos creído que el derecho penal pueda sustituir a la política. Y cuanto más derecho penal, más tiempo la política tardará en lograr los objetivos de la democracia, de la reconciliación. Claro, que el derecho penal no puede sustituir a la política, es decir, que la política tiene que estar aparte del derecho penal, que la política no ha de responder ante el derecho penal, que la política es una casta para la que el Código Penal no existe. Es que no se entiende muy bien qué significa esto de la política no se puede sustituir por el derecho penal. Si la política delinque, la política lo que está haciendo es directamente exponerse a que se le aplique el derecho penal, pero como es preceptivo para cualquier ciudadano. ¿O es que acaso de repente los políticos se han convertido en una casta de sacerdotes inmaculados e inmunes? Es que esto es sustituir. Hombre, pues depende de hasta dónde se meta la política en el derecho penal.